tal, chicos? Ahora sí procederé a explicar cómo vas a resolver los retos para la tercera competencia, que es diseña y construye soluciones tecnológicas. Verás que es fácil. Verás que es fácil. Miren, qué interesante. Entonces, vamos a utilizar la estrella. ¿Por dónde se empieza? A ver, veamos. Pero antes, diferenciemos. ¿Qué es una alternativa de solución tecnológica? A es, por ejemplo, decir a abrigarnos, o una alternativa de solución tecnológica será crear una bufanda. Ah, miren, es decir, hervir el agua o calentarla, o es decir, crear una cocina mejorada. Ah, miren, entonces hay que tener en cuenta que nos piden soluciones tecnológicas, es decir, propuestas tecnológicas, es decir, prototipos. Por ejemplo, acá un prototipo filtrado por telas, un prototipo de 3 vasijas, un prototipo, miren aquí, un prototipo, miren las cochas para almacenar el agua de las lluvias, los canales de riego, los andenes, miren, esto es perfecto. Bueno, por decirlo así, porque aprovecharon el relieve terrestre, es decir, aprovecharon la orografía del suelo, aprovecharon el relieve accidentado del lugar para aprovechar el agua, para evitar la erosión, para sus sembríos, para centros ceremoniales. Miren qué interesante, qué ingeniosos. Miren los pozos de Nazca. Entonces, bien, y miren acá los guaru guaru camellones para evitar las inundaciones. Ah, miren qué interesante, los guaru guaru o camellones. Las represas altoandinas como contenedores de agua para evitar esos tiempos de sequía. Las amunas tipo zanjas. Y miren acá el atrapanieblas o cómo aprovechar el agua de la lluvia. Qué interesante, ¿no? Entonces, ahora sí, ya estás listo para plantear esto. Miren, ¿cuál es tu tema? ¿Qué tema vas a tratar? ¿Quieres tratar el aprovechamiento del agua de la lluvia para el uso doméstico? Si esta es la problemática que has visto, ¿qué dificultades vas a tener? De repente no cuentas con los materiales, de repente falta de tiempo, de repente, ¿qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que te dificulta? Lo escribes acá. ¿Qué propones para ello? Un filtrador de agua casero, por ejemplo. Ahora, ¿qué características va a tener tu filtrador de agua casero? Ahora nuevamente, si tu tema fuera la conservación del agua para los sembríos, ¿qué dificultades tendrías? ¿Qué propones y qué características tendría? Profesora, yo quiero hacer sobre el agua, sobre el arrojo de aguas que se utilizan en el hogar. Ah, quiero reutilizar esas aguas. Ahora sí, ¿qué limitaciones tendrías? ¿Qué solución tecnológica propones? ¿Qué características va a tener tu solución tecnológica? Comprendiendo, habiendo llenado este cuadro, ya puedes completar la estrellita. ¿Qué tema eliges? En función a eso, ¿qué propones? ¿Y cuál va a ser el efecto? Es decir, ¿qué necesidad hay para que des esa propuesta de forma sucinta, breve? Entonces, con esto ya completas tu cuadro del problema tecnológico. Donde te piden tema, copias el tema. Donde piden propuesta, copias la propuesta. Donde te piden efecto, copias el efecto y luego llenas los demás casilleros. Ah, palabra que genera pregunta. El qué, el cómo te ayudan, ¿sí o no? Profesora, pero el qué solito no me ayuda. Agrégale una acción. Por ejemplo, qué importancia tiene, cómo influye. Ah, y luego lo lees y ves qué palabritas de enlace hay que agregar y cuál sería el conector. En función a eso, ¿cuál va a ser tu objetivo? Profesora, pero es igualito. No, aquí la palabra que genera pregunta cambia por un verbo y la acción se sustantiviza. ¿Cómo así? Los verbos son diseñar, construir, demostrar, crear, proponer. Muy bien. La acción, por ejemplo, si coloqué influye, acá sería grado de influencia. Y luego lo leo y que suene bien. Ahora sí, por ejemplo, miren, mi tema es la energía eléctrica porque mucho dejan las luces encendidas. Fue un tema de quinto año de secundaria, de unos jovencitos que están participando para la Feria de Ciencias, y frente a ello, su propuesta fue sensores de movimiento y el efecto para reducir el consumo. Entonces, ¿cómo fue su problema? ¿Cómo influye el uso de los sensores de movimiento en la reducción del consumo de energía eléctrica? Guíate por los números. ¿Cuál es el objetivo?
demostrar el grado de influencia del uso de los sensores de movimiento en la reducción del consumo de energía eléctrica en las familias. Miren, qué interesante. Entonces, ahora sí ya puedes proceder a tu cuadro del cronograma de actividades. Te piden estrategias, pasos a seguir o protocolos, qué actividades le va a acompañar, cuáles son los requerimientos o materiales, quiénes lo van a hacer como recursos humanos, cuánto vas a gastar y en qué tiempo lo vas a lograr. Vamos, te piden estrategias para tu propuesta y para tu efecto. Te piden 2 estrategias, miren, 2 estrategias para la propuesta y 1 para el efecto. Entonces, la primera estrategia, si yo quiero crear sensores de movimiento, pues tendría que diseñarlo primero, diseño de sensores de movimiento. La segunda estrategia sería construir los sensores de movimiento. Y para el efecto, la tercera estrategia sería verificar si los sensores de movimiento reducen el consumo de energía eléctrica. Y luego escribo qué actividades voy a tener en cuenta. Por ejemplo, si quiero diseñar sensores de movimiento, tengo que conseguir los materiales, tengo que dibujar la propuesta. ¿Qué materiales? Cables, maderas, dispositivos. ¿Qué recursos humanos? Es decir, ¿quién lo va a hacer? ¿Quiénes te van a apoyar? ¿Cuánto vas a gastar y en qué tiempo lo vas a hacer? Así, una vez que has completado tu cuadro de cronograma de actividades, ya puedes seguir con el reto 3, 4 y 5. Veamos qué dice el reto 3, 4 y 5. Miren, en el reto 3 ya nos dan ideas para completar sobre requerimientos. Por ejemplo, acá hay una propuesta, una cocina mejorada para evitar la contaminación en el hogar. Debe instalarse dentro de un ambiente, un espacio dentro de la casa, una sección cocina. Debe estar ubicada de tal manera que aproveche la luz solar y un espacio para eliminar o expulsar el gas de dióxido de carbono. Ah, miren, así vas completando de acuerdo a tu solución tecnológica. ¿Qué ventajas tiene en la salud, en lo económico, en lo social y en lo familiar de acuerdo a tu solución tecnológica? Y luego el reto 4 te piden diseñar. Diseñar quiere decir dibujar. ¿Qué vas a dibujar? Tu propuesta. Ubicada ya en un espacio de tu casa. Utiliza flechitas para indicar que tu dibujo sea tal que permita que la otra persona que lo va a leer o va a ver la imagen lo va a entender. Menciona cuál va a ser el funcionamiento, qué medidas de seguridad, cuál es el margen de error. Recuerda que no hay nada 100% exacto o perfecto, por lo tanto va a haber un margen de error. Y luego consigue los materiales y manos a la obra a construir tu propuesta. Y aquí completas los materiales, mencionas en qué cantidades, cuánto te va a costar por unidad y cuánto te va a costar totalmente. Por ejemplo, si utilizo 3 botellas, esa unidad, 3, coloco 3, ¿cuánto me va a costar por cada botella? De repente me van a vender a 10 céntimos. ¿Cuánto va a ser por las 5 botellas? De repente 50 céntimos, ¿no? Por ejemplo. Y así vas llenando. Y luego reflexionas, te autoevalúas en función a los criterios de evaluación. Estos son los criterios que voy a considerar para tu evaluación. Nos vemos.